Recording is on. Que el Señor les bendiga, que el Señor guarde sus vidas. Espero que estén teniendo una excelente tarde, una excelente mañana o una excelente noche. Quisiera poder compartir este estudio que nos habla directamente acerca de la Sagrada Escritura. Vamos a hablar acerca de la Biblia y de su autoridad. Así que vamos a comenzar. Mucha información ha salido en este último tiempo acerca de información científica, histórica, que nos puede ayudar a reexaminar nuestra interpretación de la Biblia. Pero lo que no puede hacer sería contradecir directamente las Escrituras. La verdad de las Escrituras no exigen que informe sucesos con detalles exactos y científicos, porque no es el deseo de hacerlo de esa manera. Aunque todos los detalles que en efecto son una forma de verdad, la Biblia, o a nivel general, nos exige que la Biblia nos diga todo lo que necesitamos saber, o alguna vez podamos haber leído acerca de un tema al respecto. Hoy se juzga la Biblia, en este tiempo, como un texto que ha estado bajo muchas manipulaciones. Yo quisiera hablar en esta oportunidad acerca de la autoridad de la Biblia, de la autoridad interna que tiene la Biblia. Vamos a hablar en otra oportunidad acerca de la autoridad externa de lo que nosotros llamamos Sagradas Escrituras, tanto los judíos como nosotros los cristianos. Bueno, acá tenemos un cuadro que es del apóstol Mateo, de San Mateo y el ángel. Este lo pintó el pintor holandés Rembrandt. Este cuadro ilustra lo que es la inspiración concebida como un dictado por Dios. Algunos pueden decir que es una especie de trance en el cual las personas caen y comienzan a escribir. Más lo que creemos nosotros, luego lo vamos a definir de una mejor manera, es que los autores fueron inspirados por Dios. ¿Inspirados de qué forma? ¿O qué entendemos nosotros por inspiración divina de las Escrituras? Vemos que aquí el ángel está tomando la mano de San Mateo para hacerlo escribir. Pero es una hermosa expresión. Es una hermosa expresión. Pero no es lo que sucedió directamente. Aquí lo vamos a poder comprender. A ver, hemos dicho que ¿qué entendemos? Nos preguntamos ¿qué entendemos por inspiración divina de las Escrituras? Y respondemos que Dios es el autor de los libros bíblicos. ¿De qué forma? A través de la inspiración. Es algo sobrenatural que Él hizo en las personas. Alude a la influencia de Dios sobre los autores humanos en la Biblia. Una influencia de tal naturaleza que sirve en base a la afirmación que Dios es el autor de todos los libros bíblicos. De aquí surgen muchas más interrogantes y nos veremos ante el horizonte infinito de que es un misterio sobrenatural, o sea, algo que nosotros muchas veces no logramos explicar, pero a través de la Biblia tenemos la explicación. Entonces, aquí en latín podemos decir que el verbo es inspirare, es un verbo, es inspirare, y significa alentar en o alentar sobre. El término va dirigido más a mover a un individuo a una actitud en su mente. Si nosotros vamos al griego, el adjetivo es theopneustos, que significa exhalada por Dios, o sea, exhalada por Dios. Theo es Dios y neuma se refiere a aliento, se refiere a este viento. Entonces lo que hace el Señor es soplar sobre nosotros, inspirar. ¿Qué significa esto? Es algo exhalado por Dios. Y se utiliza otro término también que es teoforetos, que es literalmente guiado por Dios, y neumatoforos, que viene a ser neuma, como he dicho, viento. Para los griegos, viento también significa espíritu, que es guiado por el Espíritu de Dios, en nuestra traducción más actual. Entonces, podemos decir que Dios es el autor de todos los libros y que toda esa escritura es inspirada por Dios, como le dice Pablo en la epístola segunda de Timoteo, capítulo 3,
verso 16. Entonces se puede leer en griego pasgrafe theopneustos. En griego, esa sigla que tenemos debajo de 3.16. Entonces, en griego el adjetivo theopneustos, que significa exhalada por Dios, y se utiliza el término theophoretos, guiado por Dios, y pneumatoforos, guiado por el Espíritu. ¿Ok? Entonces, se refiere aquí directamente a que el autor humano es inspirado por Dios. En el hebreo no hay un conjunto de términos para cubrir la idea de inspiración divina en la Escritura, pero eso no quiere decir que tampoco exista. Aquí tenemos a la compositora y poeta Hildegarda de Bingen. Ella, como podemos ver en el cuadro, está recibiendo una inspiración divina. Este dibujo, obviamente, es una ilustración que está, actualmente se encuentra en un libro, en un códex de Rubenstein. Este fue creado aproximado al año 1180. Y era una forma de poder comprender la inspiración divina. Vemos el techo de aquel edificio y vemos que ella está recibiendo desde el techo, obviamente, algo que desciende como que fuercen tentáculos. Pero eso es obviamente el mismo espíritu que está inspirando a esta compositora y poeta cristiana. Otro cuadro más que nos habla acerca de la inspiración es cómo Dios inspiró directamente, sopló ese aliento espiritual, esa inspiración divina en los apóstoles. Este es un cuadro de Guido Reni, que directamente el cuadro se llama El apóstol Mateo y el ángel. Aproximado, este fue hecho en óleo sobre lienzo. El nombre original de Mateo era Leví, uno de los 12 apóstoles y autor del primer evangelio en el orden que nosotros lo entendemos. Aquí está siendo él inspirado por un ángel enviado de Dios. Vemos que él está dictando, vemos la expresión del ángel, pero obviamente él no lo recibió de esa forma, sino que es una forma de expresión del pintor para poder mostrarnos a nosotros qué es lo que es la inspiración divina, para poder decirnos que las escrituras fueron inspiradas por Dios. Entonces llegamos a la conclusión de que la Biblia nos dice que Dios nos dice lo que Dios piensa de sus propias palabras. ¿Qué es lo que Dios piensa de sus palabras? La opinión de Dios respecto a sus palabras se puede dividir en 4 categorías en general. Las podemos ver en la parte inferior de la pantalla. Autoridad, claridad, necesidad y suficiencia de las escrituras. ¿Qué nos dice entonces este slide? Que la palabra Biblia directamente es una palabra de origen griego. La palabra, el plural de biblion, papiro, para escribir significa, y también libro. Significa literalmente los libros. Del griego ese término pasó al latín y a través de él a las lenguas occidentales. No ya como nombre plural, sino como un singular femenino. Y nosotros extraemos actualmente este nombre. Entonces, este es la Biblia, es decir, el libro por excelencia. Con este término se designa ahora la colección de escritos reconocidos como sagrados por el pueblo judío y por la iglesia cristiana. Esto nos dice nuestro hermano Armando Leborati sobre esta reflexión que está arriba. Entonces podemos decir que la opinión de Dios al respecto de sus palabras se puede dividir en 4 categorías en general. Primero, autoridad, que es lo que vamos a ver ahora, luego claridad, luego necesidad y suficiencia de las Sagradas Escrituras. Vemos en estos versos que nos hablan acerca de la autoridad de Dios, solamente en una frase, que se entiende que es como el mandato de un rey, que indicaba que lo que seguía debía ser obedecido sin desafío. O sea, cuando leemos la palabra así dice el Señor, en la antigüedad se utilizaba como así dice el rey. Tampoco esto podía ser cuestionado. Incluso las palabras del Antiguo Testamento que no se atribuyen como citas directas de Dios, se le consideran palabras de Dios. Pablo enseña esto claramente dándonos un ejemplo, pero antes de leer ese ejemplo vamos a poder leer este que tenemos en pantalla de Éxodo capítulo
4, verso 22, y dirás al faraón, obviamente Dios hablándole a Moisés, Jehová ha dicho así. Esas son palabras que dijo primero Dios a Moisés y Moisés al faraón. Así ha dicho Jehová, Israel es mi hijo y mi primogénito. Y obviamente, versos más abajo, continúa el mensaje de Moisés, quien guió al pueblo a salir de la tierra de esclavitud. Todas las palabras de la Biblia son de Dios. Por consiguiente, no creerlas directamente sería desobedecerlas. O sea, es no creer o desobedecer a Dios mismo. A menudo se introducen pasajes del Antiguo Testamento como Jehová ha dicho, o así dice el Señor. Aquí tenemos el libro de Josué, capítulo 24, verso 1 al 2. En Josué, capítulo 24, verso 1 al 2, podemos leer que Josué señala a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel y a sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel. Por lo tanto, era una palabra de autoridad de parte de Dios a Josué, y que de Josué obviamente iba a decir al pueblo. Esto obviamente debía ser escrito. Primera de Samuel también nos da un ejemplo. Primera de Samuel, capítulo 10, verso 18, y le dice y lo dijo a los hijos de Israel, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, yo saqué a Israel de Egipto y os liberé de mano de los egipcios y de la mano de todos los reinos que os afligieron. Entonces Dios está comunicando a su pueblo y está diciendo que Él es quien obviamente les sacó a su pueblo. Todo esto debía quedar registrado, todo esto debía quedar anotado en algún lugar. Un tiempo más vamos a hablar acerca de los materiales que se utilizaron y cuáles son los escritos que nosotros podemos tener y ver en la actualidad. También podemos ver que Dios utiliza a sus profetas. Él le dice literalmente, he puesto mis palabras en tu boca. Jeremías capítulo 1, verso 9. Dice, y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Y me dijo Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. He puesto mis palabras en tu boca. Ahora solamente tienes que ir y decirla. ¿Qué es lo que hace Jeremías? Es apoyarse de su escriba, y su escriba también sirvió anotando muchas de las cosas que Jeremías le dictó, muchas de las cosas que Jeremías profetizó en distintos lugares. Ese escriba se llamaba Baruch y se encuentra también en el mismo libro de Jeremías. Entonces, Dios pone las palabras en la boca de un ser humano. Cuando leemos que Pablo le habla a Timoteo, le dice, en 2 Timoteo capítulo 3, verso 16, dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Entonces veamos que en estos versos nos hablan acerca de la autoridad de la palabra de Dios, que se entiende como el mandato de un rey, que obviamente no debía ser desobedecido. Tenemos una enseñanza, Pablo enseña esto claramente cuando dice que toda escritura es inspirada por Dios. Además, el apóstol, en 1 Timoteo capítulo 5, verso 18, utiliza una enseñanza en donde podemos ver que cita el Antiguo Testamento y que también le da autoridad al Nuevo Testamento que aún no había sido terminado. Pero se utiliza también con el mismo peso, digámoslo así. Entonces dice él, en la parte inferior leemos, podemos ver la imagen de dos bueyes que están con bozal, y podemos ver lo que dice Deuteronomio capítulo 25, verso 4. Parte inferior de la pantalla dice, no debes poner bozal al toro mientras está trillando. De esta manera el animal no sufría la tortura de desvivirse en ganas por comer parte del grano que estaba trillando y no poder hacerlo. Entonces eso era la ley de Moisés. Y lo que está haciendo Pablo en 1 Timoteo capítulo 5, verso 18, es obviamente afirmar la autoridad que habían recibido los judíos para poder aplicarla al tiempo actual. Él utiliza una figura, una imagen, para poder enseñar una doctrina. ¿En qué se basaba esta doctrina? ¿O en qué se basa esta enseñanza que se profesa actualmente de parte de nosotros los cristianos?
Primero, en el contexto cultural, explica que en Palestina era normal utilizar el ganado para trillar grandes cantidades de grano, que en primer lugar obviamente se desataban las gavillas y su contenido se distribuía sobre la superficie dura de la tierra, o como lo llama el Antiguo Testamento, sobre la era, donde se trabajaba hasta que se formaba una capa gruesa. Y a continuación lo que hacían uno o más animales era pisar el grano con sus pezuñas, por lo que trillaban con el trillo que pasaban por encima. Y aquí es donde obviamente el apóstol Pablo se está refiriendo a una figura que aparece en Deuteronomio 25, verso 4, en donde él se está refiriendo a que los trabajadores de la obra del Señor merece que se les pague un salario, o merece que ellos puedan, más que disfrutar o desvivirse, se refiere a que puedan vivir de su trabajo espiritual. No le pongas bozal al buey que mientras está trillando, quiere decir que el trabajador en la iglesia, ya sean los diáconos, ya sea el pastor principalmente, ya sean los que enseñan, los que están ahí ministrando, deben recibir obviamente un salario. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento se consideran escrituras. En esta segunda cita podemos ver nosotros que Pablo, sin ninguna vacilación, cita el Antiguo Testamento llamándolo a ambos escrituras. 1 Corintios capítulo 14, verso 37 dice que si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Por lo tanto, está dándole autoridad al Antiguo Testamento y que le está considerando como escrituras, o sea, como escritos inspirados. Aquí lo confirmamos nosotros en lo que yo digo, en 2 Timoteo capítulo 3, verso 16, señalando: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. A medida, obviamente, que el obrero sea perfecto para toda buena obra, o sea útil para toda buena obra, para toda buena obra. Esto es una cita clave dentro de las Escrituras. Por eso es necesario que lo que se escribe es un mandato del Señor, puesto que tanto los escritos del Antiguo Testamento se consideraban escritura, y hay razón para decir que ambos estaban dentro de las palabras de Pablo. Esto tiene sentido. Aquí es necesario la ayuda del Espíritu Santo. Cuando consideramos la promesa de Jesús de que el Espíritu Santo les hará a los discípulos recordar todo lo que Jesús les había dicho. Juan capítulo 14, versos 25 al 26, nos muestra que esto también es escritura. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho, para que sean escritos y para que sean obviamente recitados en público por nuestros hermanos los primeros apóstoles. Miren qué precioso. Entonces, todo esto fue conforme los discípulos escribían lo que el Espíritu les inspiraba, que libros como Mateo, Juan, Corintios, Lucas, las cartas pastorales, Timoteo, entre otras Santiago, que fueron cartas que obviamente fueron inspiradas por Dios y que nos sirven a nosotros ahora para poder tomar enseñanzas de esos escritos. Estos eran autores usados por Dios. Fue conforme los discípulos escribían lo que el Espíritu les inspiraba. Pero también muestra esto, de que la escritura también tiene un valor y que nosotros debemos defenderla. La Biblia dice que hubo varias maneras. Si nosotros vamos al libro de Hebreos capítulo 1, verso 1, nos muestra que las palabras reales de la Biblia también fueron escritas. ¿Ok? Entonces, aquí lo que podemos ver es que la Biblia también fue escrita e inspirada a través de entrevistas y a través de investigaciones que se realizaron. Una de ellas fue la del médico Lucas. Él escribe en su primer evangelio, en el capítulo 1, verso 1 al 3, dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Ya se habían escrito cosas al respecto, ya se habían expuesto
Pablo ya había escrito a las iglesias, pero también aquí Lucas señala que ya han sido escritas para que quede un registro de lo que los apóstoles habían vivido. Entonces él muestra que tal como nos lo enseñaron, los que desde el principio lo vieron con sus propios ojos. Cuando nosotros leemos esta parte en griego, Lucas está utilizando un término médico. Está utilizando un término médico para poder señalar de lo que él hizo. No está diciendo que él vio con sus propios ojos, sino que él fue testigo presencial, estuvo con los testigos presenciales de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces él dice que ellos lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, y me ha parecido también a mí, obviamente después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Entonces Pablo aquí se dirige a una persona en especial. Muchos dicen que es un cristiano, que es un seudónimo también, pero que se refería a una persona a la cual persona convertía al cristianismo, que le estaba mostrando la vida de Cristo según lo que él también había investigado y según lo que él también había recibido de los apóstoles, de los testigos presenciales de la obra de Jesucristo, que vivieron con él, que vieron sus milagros, que escucharon sus enseñanzas. Jesucristo no dijo solamente una vez sus mismos sermones. Se entiende que él, cuando predica, en bastantes ocasiones él dijo los mismos sermones, no tan solamente para que sus discípulos escucharan y se aprendieran de memoria los sermones. Esto era algo habitual ante los rabinos de aquella época, y lo que Cristo hacía era obviamente educar a sus apóstoles también utilizando este mismo estilo. Entonces lo que hace aquí Lucas es mostrarnos a nosotros que él no estuvo con Jesucristo, pero que sí, obviamente, estuvo con los testigos presenciales. Y él lo escribe en orden para Teófilo. Les pido perdón por repetírselo tantas veces, pero yo considero que es algo muy importante. Entonces, se escribió dentro de la Escritura, para poder decir que es autoridad, es que Dios le habló claramente al autor, directamente al autor, que simplemente también anotó lo que él oyó. Otras veces basó muchos de sus escritos en entrevistas o investigación, como lo vimos recién, y en otras oportunidades el Espíritu Santo trajo a la mente las cosas que Jesús también enseñó, como también ya lo habíamos visto. Entonces, sin que importe la manera en que las palabras vinieron a los autores, lo que escribieron fue una extensión de ellos. Primero, sus personalidades, sus habilidades, sus trasfondos culturales y también su educación. Quienes entregaban la educación en aquella época eran los rabinos. Pero obviamente también ellos fueron utilizaron exactamente las palabras que Dios quería que ellos escribieran. Las mismas que Dios dice que son tuyas, o sea, tus palabras, mis palabras, la utilizó obviamente de forma cercana. Entonces, si Dios afirma que las palabras de la Escritura son suyas, entonces no hay en ninguna instancia una autoridad más alta a la que uno pueda apelar como prueba de que esta afirmación, que obviamente la Biblia misma. En Apocalipsis capítulo 2, verso 1, Juan escribe el libro de Apocalipsis, escribe este libro, y él relata tal cual él lo recibió. A él se le dio la orden y se le dijo: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. ¿Ok? Entonces, las afirmaciones de la Biblia llegan a ser, aparte de poder decir que yo escribo lo que vi, lo que oí y lo que he vivido, vienen a ser también convicciones personales mediante la obra del Espíritu Santo en el corazón de los hermanos, en el corazón de los apóstoles. El Espíritu Santo no cambia las palabras de la Escritura en ninguna forma. Tampoco las convierte sobrenaturalmente en palabras de Dios, porque siempre lo han sido. Estas siempre han sido palabras de Dios. Pero lo que sí hace entonces
es cambiar al que lee la Biblia, al que lee la Escritura. Entonces podemos decir que la Biblia tiene una autoridad porque está escrita conforme a lo que Dios quiere que haya sido plasmado en los materiales que se utilizaron, ya sea en papiro, ya sea en tablas, ya sea en arcilla, etc. Entonces, como conclusión, podemos decir que la Biblia afirma que es la misma palabra de Dios. Debemos procurar entenderla, porque al hacerlo estaremos entendiendo a Dios mismo. De igual forma, también debemos procurar confiar en ella, porque al hacerlo también vamos a estar confiando en Dios. Y finalmente, podemos decir que debemos procurar obedecer a la Biblia, porque al hacerlo estaremos obedeciendo al mismo Dios. Entonces, lo que hace la Biblia es cambiar al que lee la Biblia. El Espíritu Santo hace que los lectores se den cuenta de que la Biblia es diferente a todos los libros que jamás hayan leído. Hemos leído quizá los escritos de Cuauhtémoc, hemos leído quizá Papelucho, hemos leído quizá novelas. Bueno, acá tenemos un libro que tiene su propia autoridad y que aquellos autores que lo escribieron no se pusieron de acuerdo para escribir tal cosa, sino que lo que hicieron fue ellos querer respaldar lo que Dios había dicho, y obviamente a través de ese deseo, que fue inspiración del Espíritu Santo, Dios usó las palabras de estos hombres para poder hacer que nosotros obedezcamos a Dios. Entonces Dios se revela a través de sus escrituras, Dios se revela a través de sus palabras. Entonces hemos hablado acerca de la autoridad de la Biblia. Otro día vamos a hablar acerca de la claridad, de la necesidad y de la suficiencia de las Escrituras. Vamos a hacer una pregunta y esta espero que podamos responderla. Tenemos una semana para poder responderla, o si quiere usted puede responderla ahora mismo, y la vamos a ir revisando. Tienen mi contacto en WhatsApp, tienen mi contacto a través de Facebook y tienen mi canal de YouTube que acaba de ser abierto. Entonces preguntamos, ¿la Biblia habla claramente sobre su autoridad? Preguntamos si la Biblia habla claramente acerca de su autoridad. ¿Por qué sí y por qué no? Es importante que podamos, si no hemos puesto mucha atención, volver a escuchar, obviamente ver el video y poder tomar lo que se ha dicho. Entonces, espero que haya sido de mucha ayuda lo que les he expuesto. No olviden, obviamente, confirmar la fecha en la que nos vamos a juntar. No olviden repasar las clases anteriores para que cuando nos juntemos puedan comprender mejor lo que tengamos que ver. Así que tengan una excelente semana, que el Señor les bendiga mucho, y esta ha sido mi oportunidad. Que tengan una excelente semana. Dios les bendiga.